celebrar, engrandecer lo que es el ejercicio de la profesión del derecho, pero felicitando a los abogados que de verdad ejercen la profesión con respeto, con cariño, con amor a lo que nosotros hacemos, que es precisamente a través de nuestros conocimientos, las habilidades y las experiencias, pues defender y representar las peticiones que hacen nuestros clientes, ¿no? Bienvenidos a todos, de verdad, muchísimas gracias por la conexión, muchísimas gracias por la paciencia. Estamos hoy de verdad de estreno, fue el día espectacular para nosotros lanzar este primer curso en vivo. Si se pueden dar cuenta, estamos utilizando lo que es la tecnología del chroma key. No estoy en una montaña y no estoy cerca de las nubes. Me encuentro directamente en un estudio completamente cerrado, pero queríamos de verdad hacer este curso bastante especial para ustedes en la celebración del Día del Abogado Internacional. Nosotros, en el caso de Servinta, pues es una empresa que nació fue con una misión en específico y con el tiempo pues ha ido cambiando, ¿no? Ya les voy a contar un poco porque con algunos de ustedes o con la gran mayoría he tenido contacto directo. De hecho, con los que se inscribieron, a cada uno se les pidió una información en específico. Es para poder ingresarlos a nuestra base de datos y ustedes van a ser los primeros seleccionados en nuestra sorpresa, que tenemos una sorpresa y un regalo para ustedes hoy. Y la oferta de nuestros cursos, ustedes son los primeros en recibir las informaciones y las ofertas y los porcentajes de descuentos que nosotros manejamos. Les cuento un poco. Cualquier duda que tengan, por favor, para las personas que se están sumando, pueden plasmarlas directamente en el chat que tienen de la cuenta de YouTube, que es la que están ustedes conectados ahorita, y yo voy a ir leyendo por allí las preguntas. Mi nombre es Leonela Quintana, abogado. La especialización en la que seleccioné fue área laboral, y mi fuerte siempre ha sido lo que es derecho laboral, seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Arranqué ejerciendo áreas como civil, todavía ejerzo civil, inmobiliario, pero el fuerte, lo que me apasiona, lo que me mueve, pues es el área laboral. He representado tanto trabajadores como a patronos, empresas y también en la parte de capacitaciones. A raíz de las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo es que terminamos con esta empresa Servinta, que nació originalmente fue como una empresa de servicio de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Hace ya 6 años. Con el cambio y siendo mi fuerte enseñar y aprender precisamente de colegas, de estudiantes, de trabajadores y de todas las personas, nosotros aprendemos cada día. Con la pandemia, pues decidimos cambiarla completamente y formalizar ya Servinta como una empresa prestadora de formación online, ¿sí? Por eso nosotros nos enfocamos mucho en la generación de contenido que ayude tanto a los profesionales del derecho que están arrancando como a profundizar y a generar debate con aquellos que ya tienen rato ejerciendo, inclusive que pueden tener mucho más tiempo que nosotros ejerciendo, y por supuesto también para guiar a todos aquellos que están arrancando y que están iniciando el ejercicio profesional. Por ahí también en nuestra cuenta en Instagram, @servintaenlinea, hemos hecho algunos en vivos en los cuales pues hemos debatido con participantes y con estudiantes de derecho, que ahorita se presentan muchos retos en lo que es el inicio del ejercicio profesional. Las funciones generales del asistente jurídico. Primero, ¿por qué seleccionamos este tema? Hace un año teníamos planificado el curso, era presencial, del asistente jurídico. Este curso había sido diseñado completamente presencial. A raíz de la pandemia, y como Servinta no es una empresa que se limita, decidimos asumir el riesgo en ese momento de poder convertirla en un curso totalmente presencial a online. A raíz de ello, y viendo la gran motivación de los participantes que durante este año han participado, porque se abrieron varias fechas de inicio y se abrieron varios grupos y participaron, empezaron a surgir otro tipo de dudas, otro tipo de circunstancias que no estaban incluidos dentro del curso. Así que decidimos arrancar este 2021 dictando este curso gratuito, hablando de lo esencial, de lo elemental que requiere un estudiante de derecho o un abogado que está recién graduado para iniciar.
También por allí se inscribieron y están participando abogados que han tenido años de graduados, pero por ciertas circunstancias dejaron de ejercer o sencillamente se apartaron mucho de lo que era el ejercicio profesional. Recordemos que una de las cosas que influye mucho en nuestra profesión, queridos cuasi colegas, es que si nosotros nos apartamos constantemente de la actividad diaria, perdemos el hilo, porque constantemente tanto la normativa como los procedimientos o las costumbres y la forma en cómo se desarrollan ciertas diligencias y actividades en la calle, pues pueden variar. Y eso pasa en Venezuela y pasa en todos los países. Porque recordemos que el derecho es una materia muy dinámica. El derecho siempre va cambiando de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Aquella idea o aquel concepto de que el derecho es algo rígido y estricto, este momento de nuestras vidas nos demuestra claramente de que no es así. Realmente el derecho, el ejercicio del derecho es completamente dinámico y nosotros como abogados debemos ir al ritmo de las necesidades, de los requerimientos que presenta nuestra sociedad. Primero, ¿quién puede ser asistente jurídico? De pronto yo les haga algunas preguntas, ¿sí? Y la deje en el aire para leer si alguno de ustedes desea participar. En este momento se hizo así, después quizás habremos otro curso ya un poco más privado con menos personas para poder hacer las conexiones directas, ¿no? Pero, ¿quién creen ustedes que puede ser un asistente jurídico? ¿Y cuáles deberían ser las características o las cualidades que un asistente jurídico deba tener? Nos escriben desde Valencia, de la Universidad Católica del Táchira, muy buenas tardes, de Puerto Ordaz. Bueno, de Bad Boy, también soy graduada de la Católica, ya 10 años en el ejercicio del derecho. ¿Quién puede ser asistente jurídico? El asistente jurídico vamos a analizarlo desde dos enfoques. El primero de ellos es un enfoque, digamos, humano, las características personales que debe tener un asistente jurídico. Nosotros normalmente vemos el asistente jurídico es como aquella persona que está recién graduado o el estudiante del último año de derecho que se encarga de ir a servir el café en el bufete o con el abogado con tal de por lo menos estar de oyente y de aprender alguito. Puede ser asistente toda aquella persona que atiende las instrucciones, pregunta dudas, es comunicador, mantiene la calma y el control, que es uno de los elementos principales, ante las limitantes existentes en el ejercicio de la profesión. Básicamente, dentro del enfoque general, cualquier persona puede ser un asistente jurídico, pero para el ejercicio de las actividades va a tener ciertas limitantes. La primera de ellas es que el asistente jurídico primero debe gustarle el derecho. Si no le gusta el derecho, si no está preparado para las exigencias de trabajar en el área legal, que son exigencias no solamente de resultados, sino también de rapidez y de eficacia ante las circunstancias que se le puede presentar. Que si es una persona que no logra dominar lo que son los niveles básicos de comunicación, que las estrategias de persuasión no las maneja y tampoco se preocupa por aprender cada día en lo que son las partes teóricas de las leyes y también el desarrollo humano para que pueda complementar, el asistente jurídico no va a poder desarrollar esas actividades. De pronto sí puede ser aquella persona que dentro de una oficina donde se presta servicio jurídico o servicio legal pueda servir el café, atender un cliente, pero como tal, lo que es la parte legal o lo que tenga que ver con el ambiente laboral o lo que tenga que ver con el desarrollo de la actividad legal, no va a poder hacerla, ¿ok? Ajá, por aquí nos dicen, cualquier persona con interés en la rama, buenas tardes de Valencia, saludos, futuros colegas, Luis Alexis González de Caracas, un placer Luis Alexis. Cualquier persona inicialmente que tenga interés en la rama del derecho, pero interés real e interés con vocación. Porque podemos conseguirnos muchas personas en que yo quiero ser abogado con aquel estigma o con aquella idea de la preinstancia, la elegancia, inclusive hasta desde el punto de vista económico, y esas son las razones que les motivan precisamente para estudiar derecho. Y resulta que no necesariamente es así, dependiendo del lugar en donde estés ejerciendo, la rama que estés ejerciendo, la carrera que tú mismo vayas formando, la proyección que se tiene, lo que vemos en la televisión y en las películas está muy lejos
de ser lo que es la realidad. Ser groseros, altaneros, agresivos e imponentes no será una buena forma de ejercer el derecho porque no nos va a permitir el objetivo. El asistente jurídico tiene que manejar estrategias de comunicación eficaces junto con el abogado con el que esté trabajando. Porque este asistente jurídico dentro de sus funciones va a tener que ser en muchas ocasiones un medio de conexión entre el cliente, entre el funcionario público, entre el ente administrativo, entre el propio desarrollo y desenvolvimiento dentro de la oficina. Y si este asistente jurídico no logra manejar y mantener el control de sus emociones, y hago énfasis en la parte emocional, ya vamos a profundizar en eso, va a perder el control muy rápido y en vez de ayudar a solventar rápida y eficazmente la situación que se está presentando, lo que muchas veces hace es complicarla. Manejar la comunicación con el equipo de trabajo es fundamental. Se queda pegado, nos dicen por aquí. Debe tener conocimientos básicos de algunas normas del país, por supuesto. El asistente jurídico, ya vamos a ir profundizando cuáles otras características debe tener y sus funciones. Otra de las características principales que debe tener el asistente jurídico es la previsión. Ser previsivo consiste en tener a la mano todos los documentos relacionados con el trámite, copias adicionales, planillas, formatos, dinero en efectivo y bolívares en las tarjetas de débito con su titularidad. En el caso de Venezuela, cuando estamos desarrollando trámites en entes públicos, un registro o una notaría, cuyos aranceles se están pagando en bolívares, el deber ser y lo que la notaría muchas veces exige o el registro muchas veces exige es que el paso de la tarjeta de débito por el punto para pagar los aranceles sea presentada por el titular. Es el que normalmente se encarga de realizar este trámite. Por lo tanto, no es viable que presente una tarjeta de otra persona para tener inconvenientes con el funcionario de que ponga una limitante para poder pagar los aranceles. Por eso es que hablamos de la previsión. Si se va a presentar un documento o este asistente va a desarrollar cierta actividad, debe tener toda la documentación a la mano. Inclusive, si considera o dentro de los lineamientos que le dieron, establecieron que una copia adicional no iba, siempre es recomendable porque el asistente jurídico debe ser previsivo. Siempre debe tener todos los elementos a la mano, de tal manera que el ahorro del tiempo sea fundamental para la solución del caso o la diligencia que se está haciendo. Porque precisamente uno de los inconvenientes que más se presentan en el ejercicio del derecho, tanto para el abogado como para el asistente, y por supuesto las consecuencias las vive el cliente, es la pérdida de tiempo. Esperamos y siempre el consejo es que esta pérdida de tiempo sea por razones del funcionario, del ente, del tribunal, del registro, de cualquier ente externo, pero que la pérdida del tiempo no sea por razones del asistente que no fue previsivo o del abogado que no evaluó todos los elementos. Tipos de asistentes jurídicos. Tenemos dos tipos de asistentes jurídicos. El primero de ellos es el asistente auxiliar junior y el asistente administrativo auxiliar, o el común que nosotros llamamos el asistente administrativo, que a veces cumple funciones de asistente jurídico y por supuesto también cumple funciones de secretario. ¿Cuál es la gran diferencia entre el asistente auxiliar junior y normalmente el asistente administrativo o el secretario? Es que el primero de ellos normalmente son abogados recién graduados con poca experiencia, mientras que los segundos pueden ser estudiantes de derecho de los primeros años, o pueden ser cualquier persona que sencillamente el abogado o el despacho asignó para que cumpla ciertas funciones, cumpla ciertas actividades y siga al pie de la letra lo que el abogado o el equipo de abogados les está indicando. Pero cuando estamos hablando del segundo ejemplo de asistentes jurídicos, en donde no tienen ningún tipo de conocimiento ni experiencia, la característica de ellos es que terminan cumpliendo, la mayoría son funciones de secretario, y adicional, ellos no aportan nada de conocimiento en materia legal.
Todo lo desarrollan es en función y conforme a una plantilla o una costumbre que sencillamente han desarrollado, pero no van a dar ningún aporte, e inclusive cuando están haciendo diligencias y trámites en entes públicos o atendiendo a algún cliente, ellos no pueden y no deben dar opiniones de carácter legal. Entonces, muchas veces este segundo tipo de asistente jurídico, que es el secretario raso, por decirlo así, de esa manera, que no tiene conocimiento en técnica jurídica, pues sencillamente se limita al seguir las instrucciones, no aporta mayor calidad en el trabajo. Las funciones generales del asistente jurídico. La primera de ellas, las funciones administrativas. Imaginémonos un despacho de abogados hablando de una asociación, ¿sí? Un escritorio jurídico de 4 abogados, que normalmente es el promedio, ¿sí? Estos abogados tienden precisamente a seleccionar estudiantes de derecho que les ayuden o les asignen funciones dentro de la oficina. Normalmente, como en el caso de Venezuela, y también pasa en otros países, porque la tendencia ahora de los despachos es que no sean despachos muy grandes. La tendencia es que ahora las asociaciones de abogados sean menos abogados, menos cantidad de abogados. Ya los despachos tienden a ser más pequeños por aquello de los efectos económicos que ya conlleva, y que esto pues a la larga termina pagándole el cliente. Entonces ya los nuevos cambios del ejercicio profesional pues ha influido en estas contrataciones de los asistentes jurídicos. Entonces contratan a los estudiantes de derecho. Hace unos años en Venezuela, y sé que todavía lo hacen en otros países, seleccionan a aquellos estudiantes de las universidades que tenían mejores cualidades, sobresaltaban y con mejores notas, para que fueran a trabajar con ellos directamente en las oficinas. Dentro de las funciones administrativas, normalmente estos estudiantes de derecho o los abogados recién graduados que deciden arrancar es por este nivel, se les asignan funciones de organización de las oficinas. Por ejemplo, ellos establecen un horario, la oficina tiene un horario de trabajo y a este asistente le asignan el mismo horario de trabajo. De aquí que en nuestro curso de asistente jurídico profundizamos cómo pueden ser las contrataciones laborales de los asistentes jurídicos, porque dentro del ejercicio pueden existir diferentes tipos de contrataciones, que son las circunstancias a las que el recién graduado se enfrenta, que realmente pues siempre con su temor de no saber nada, tiende a hacer negociaciones laborales con los escritorios jurídicos por honorarios o sencillamente por un sueldo. Entonces a él se le asigna un horario de trabajo que muchas veces es el mismo que tiene el secretario o es el mismo que tiene de despacho la oficina. ¿Ok? Tenemos la agenda. Normalmente los asistentes jurídicos se encargan de llevar las agendas de los abogados. Muchas veces en los despachos pequeños pues tienen un asistente jurídico para que atiendan los 4 o los 5 abogados. En despachos un poco más grandes, a cada socio se le nombra un asistente que va a ser como su mano derecha, y cada uno se encarga de llevar la agenda de actividades de cada uno de los abogados. Así que es función del asistente jurídico saber y conocer la agenda y las actividades que tienen cada uno. Normalmente el asistente se encarga de establecer las citas. En el momento de seleccionar las citas con los clientes o alguna cita en algún tribunal o alguna cita específica con algún perito, el asistente entra en contacto directo con el cliente. De aquí lo que les mencionaba hace un momento. La comunicación del asistente jurídico es fundamental, porque es imagen, es una extensión del abogado, es una extensión del despacho. El cliente busca un abogado en específico, busca un despacho en específico, precisamente arraigado en esa razón de confianza, de calidad del servicio, de recomendaciones. Entonces, en el momento en el que el asistente jurídico atiende al cliente para concretar una cita o solicitar una información que maneja el cliente, y la atención no es de calidad, no va consona con la imagen y la proyección que el abogado irradia,
estas cosas influyen en la selección, en la continuación de los casos o en la predisposición que pueden tener los clientes frente a las soluciones o a las opciones que el cúmulo de abogados les está dando. Entonces, estos asistentes jurídicos de verdad son una extensión. Entonces, en el momento, queridos participantes, que ustedes decidan iniciar como asistentes jurídicos para trabajar en algún despacho o trabajar con algún abogado, tengan en cuenta esto. Ustedes son la extensión de esa organización. De allí es que los despachos deben estar muy bien organizados para saber qué criterio, cuál es la imagen que quieren irradiar, cuáles son los principios y los valores con los que manejan, porque de allí va a desglosar las contrataciones de los secretarios, las contrataciones de los asistentes y, por supuesto, la línea de trabajo que va a llevar esa organización. Otra de las funciones que lleva el asistente jurídico es el manejo de la base de datos. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy importante que yo sé que pasa en Venezuela y pasa en muchos lados, y me dirán ustedes a través del chat, aquellos abogados que tienen más tiempo ejerciendo o los que están por iniciar, si ustedes no han sentido temor, si no han sentido ese miedo de soltar, llamémoslo así, o de brindar una información de un cliente a otro colega, o tratar de llamar a otro colega para trabajar un caso por el temor de que esa base de datos, de que ese cliente termine yéndose con otro abogado. ¿Les ha pasado? ¿Lo han sentido? Esto es totalmente normal. Pasa muchísimo y es una manera constante. Y de hecho, en la práctica, mis queridos participantes, y me dirán por el chat si es así o no, en la práctica sí existe ese temor, porque sí hay abogados que no respetan el trabajo de captación de clientes que han hecho sus colegas y en el mínimo momento que puedan le arrebatan el cliente, ya sea ofreciendo un servicio diferente, ya sea mejorando la calidad o la atención o sencillamente cobrando unos honorarios más bajos. Esto es una circunstancia a la cual los que están arrancando el ejercicio profesional se están enfrentando constantemente. Esto es lo que de pronto en los grupos de Facebook ustedes pueden ver, las discusiones constantes que se presentan, en los grupos referente al cobro de los honorarios, referente a esa situación en la atención al cliente. Pues bueno, de allí es que el manejo de las bases de datos dentro de ciertas organizaciones, ciertos despachos, algunos asistentes les hagan firmar la cláusula de confidencialidad. También se las hacen firmar a los trabajadores en ciertas empresas. Inclusive hay contratos en donde esta cláusula de confidencialidad incluye hasta cláusulas penales, en donde limitan la contratación por cierto tiempo con un cliente en caso de que este asistente, el secretario o los tipos de servicios se retiren, basado en que existe todo un trabajo para lograr esta base de datos, para lograr obtener información del cliente, para lograr atraer al cliente que logre contratar el servicio y que en un abrir y cerrar de ojos, de pronto por una conducta desleal, otro abogado termine llevándose al cliente. Sabemos, o por lo menos en mi caso, Leonela Quintana es de las profesionales que dice que los clientes realmente deciden. Es trabajo nuestro como profesionales del derecho caracterizarnos y sobresalir en función a otros. Pero en este aspecto específico del manejo de la base de datos que tienen los asistentes jurídicos, se maneja con mucha confidencialidad. Primero debemos manejar el criterio ético. Si ese cliente pertenece al despacho o ese cliente pertenece a un abogado, hay que respetarlo. De allí es que muchas veces la limitante de los despachos y de los abogados a contratar asistentes jurídicos que ya sean abogados o estén prestos a graduarse, porque existe el temor que si mi asistente jurídico es un abogado que está recién graduado, que puede firmar y puede litigar aunque no tenga la experiencia, no se tiene garantía de que exista el respeto por esta base de datos y por el cliente. Entonces, esta es una de las circunstancias que actualmente han limitado el por qué los profesionales del derecho, los que ya tienen tiempo ejerciendo, deciden no contratar asistentes jurídicos. Han cerrado muchas veces sus puertas precisamente basado en el temor de que el asistente o el secretario a quien se le confió
la responsabilidad de conocer a un cliente, de agendar una cita, de revisar documentación e incluso de tener los números telefónicos, de quizás en ocasiones acompañarlo a algún trámite en específico, cierren sus puertas por el temor a que el asistente no respete el cliente ni el principio de confidencialidad. Por aquí dice el doctor Oscar que es muy cierto. Es totalmente cierto lo que les estoy diciendo. Por eso ustedes, mis queridos cuasi colegas que están arrancando el ejercicio de la profesión o los que están estudiando y van a decidir ejercer como tal la carrera de Derecho, este es un plano primordial y esencial. Respetar el trabajo que el abogado que les está dando la oportunidad de trabajar y de aprender a respetar el cliente del otro abogado. Si ustedes como profesionales que ya están empezando a ejercer, tienen un criterio, una idea, una forma diferente y de pronto más efectiva de solucionar ese caso, no lo discutan directamente con el cliente. Discútanlo con la persona que les abrió la puerta para enseñarles y empezar a desarrollarse en lo que es el mundo del ejercicio profesional. Otra de las funciones que normalmente el asistente jurídico lleva es el archivo de los documentos. Es muy importante el archivo de los documentos. Cada despacho tiene una manera de organizar su propia información. Cada secretario lo hace. Normalmente es el asistente jurídico quien se encarga de llevar este archivo, porque él va a comprender de mejor manera los términos específicos que pueden estar establecidos dentro del contenido de un contrato o la documentación. Cada uno lleva su propia organización. Dentro del archivo de los documentos vamos a hacer un énfasis muy importante y radica en que muchas veces nosotros tenemos la costumbre que a los archivos los grapamos o les abrimos los huequitos para poder colocar los ganchos dentro de las carpetas. Hay documentos en que esto no es recomendable hacerlo. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, nosotros tenemos el certificado de registro de vehículo, en donde no existe nada que diga no le puedas abrir huecos, pero tampoco es recomendable abrirle los huecos o estarlo grapando, porque el trámite para recuperar un duplicado de ese título es realmente complicado. Entonces hay documentos en los que no es recomendable ni estar abriendo huecos ni estar archivándolo de una manera en el que se pueda deteriorar. Entonces es allí en donde el asistente jurídico entra con una estrategia para el archivo de los documentos. Hay dos formas de archivar los documentos dependiendo del trámite. Nosotros podemos llevar los que son los casos en tribunales, que se les asigna un número de expediente, y podemos llevar el archivo del contenido o del caso del cliente. ¿Me explico? Principio de lealtad, dicen aquí, exactamente. Es un respeto al trabajo y es una lealtad a la persona que te está brindando, y te está brindando algo muy importante, que es el conocimiento. El conocimiento es algo que se adquiere es con el tiempo y la experiencia, y no todos están dispuestos a brindarla y a hacerla extensiva a los demás. Retomando lo que es la parte del archivo de los documentos, existen dos maneras. Tenemos en el caso de los despachos aquellos que litigan y tienen la información del expediente, y tenemos por otra parte lo que es el archivo administrativo dentro de la oficina. También puede suceder de que el mismo despacho tenga un mismo cliente con varios casos, y cada caso puede ser un procedimiento administrativo, el otro es un procedimiento judicial y el otro es un registro de unas mejoras, un registro inmobiliario, por ejemplo. Siempre es recomendable llevar por cada cliente, en el caso que el despacho lo decida así, por cada cliente, pero a su vez hacer una subdivisión. ¿Por qué? Muchas veces también por el ahorro y la economía, pues dejamos en una sola copia de cédula, por ejemplo, una sola copia de RIF, una sola copia del acta de la compañía, y posteriormente se le sacarán los duplicados que sean necesarios. Entonces es allí en donde, en el momento que el asistente, a ustedes los contrataron, Servintia los contrató hoy, por ejemplo, van a trabajar directamente con Lindela Quintana para ser mi asistente jurídico. Lo primero que deben preguntar es si existe una estrategia específica para el archivo de los documentos, cómo le gusta al despacho o al abogado, y la tercera es
de qué manera tú puedes aportar. Porque dependiendo de la manera como se trabaje, todo tiene que estar de tal manera organizado que el día que el asistente jurídico no esté en el despacho, no pueda asistir, el abogado esté en la capacidad de encontrar la información que requiere. De allí es donde viene que las actividades que desarrollamos los abogados son tan cambiantes y tan variantes de un momento a otro, en donde nos están solicitando una información de manera inmediata y mi asistente no vino a trabajar hoy, yo tengo que estar en la capacidad de poder brindar una solución. Y ahí es donde radica la organización que lleve el asistente jurídico. Particularmente a mí como abogada, que mi asistente jurídico no lleve las carpetas de una manera archivada de una forma correcta, en la cual en el momento que yo voy a hacer una auditoría y voy a chequear no consigo la información, eso significa desorden. Esto es muy importante y voy a hacer aquí un paréntesis gigante. Nosotros como abogados y ustedes como nuestros asistentes manejan información privada y muy importante de los clientes. No se acepta, no es el deber ser, que el asistente jurídico extravíe un documento porque en las copias que entregó a cualquier otro cliente o en la información que entregó en el registro se haya ido traspapelado un certificado de registro de vehículo de otro cliente, por poner un ejemplo. Estas cosas no deben pasar. Porque uno de los principales elementos por los cuales el cliente puede contratar tu despacho o mi despacho es porque nosotros generamos confianza. De ahí es donde les digo, el asistente jurídico es una extensión de la labor que se ha estado haciendo. Entonces la organización dentro y fuera de la oficina es imprescindible. No se deben perder documentos bajo ningún tipo, no se deben traspapelar, no se deben dañar. Inclusive, nosotros llegamos hasta recomendar que el asistente tenga carpetas impermeables porque no sabemos en la calle en qué momento pueda llover. Entonces, conservar en buen estado la documentación es fundamental. No sé si tienen algunas dudas, si quieren aportar algo, los leo por acá por el grupo. Si quieren, si ha quedado algo que quisieran profundizar más, me van escribiendo y por aquí les voy atendiendo. El archivo digital. Estamos en la era de la globalización y de la modernización. El archivo digital ya es algo fundamental y aquí también voy a resaltar algo muy importante para los colegas que están en línea. Hemos notado, de hecho nosotros desde hace unos meses hemos ido desarrollando unas encuestas a través de nuestras redes sociales y hemos notado la gran limitante que tienen muchos profesionales que actualmente están ejerciendo el derecho a lo que es el contacto con la tecnología. Pero esto sucede más que todo con aquellos profesionales que ya tienen bastante rato ejerciendo y obviamente en esos momentos el uso de la tecnología pues no era una situación tan común y tan constante. Más sin embargo, ahora es diferente. En comparación con los nuevos despachos o los despachos más actualizados o los abogados quizás un poco más arriesgados y más jóvenes que emplean mucho la tecnología. El archivo digital. Este archivo digital tiene también una manera específica, al igual que el archivo en físico, de cómo almacenar la información. Podemos tener despachos de abogados que cuentan con software que han comprado, que han adquirido para administrar la información dentro de toda la organización para que la información de los expedientes, la información de detalles de cada caso estén a la mano de quien corresponda. ¿Ok? Son escritorios jurídicos más grandes que hacen la inversión en tecnología para ello. Hay escritorios jurídicos que son más pequeños, manejan la información a través de pendrive, pero ya sea que se maneje un software especializado, ya sea que se maneje sencillamente un pendrive con las 2 o 3 computadoras dentro de la oficina, o el común y más práctico que todos empleamos, que es una cuenta de Drive a través de nuestros correos Gmail, en donde se le puede dar acceso, en donde se pueden compartir información de esos expedientes con otros colegas y también con los asistentes. No vayan a meter información de un cliente en la carpeta de otro,
porque esto también, al igual que los archivos en físico, genera desorden e inclusive se pierde mucho tiempo. Me atrevería a decir que en los archivos online se pierde más tiempo porque más personas pueden tener acceso a ella y es más difícil ubicar la información. Ahora nosotros manejamos más lo que es la parte de cédulas escaneadas, de documentos escaneados, esto con la finalidad de ahorrar recursos, donde si no es necesario tener 3 copias de actas constitutivas de compañías, pues sencillamente se tiene de pronto una en físico que es la que se necesita y el resto está completamente digitalizada en una carpeta en Drive. Entonces, aprender a hacer un escaneo correcto de los documentos. Nada de documentos que queden cortados o no hagan lo que hacen los clientes, donde nosotros le podemos solicitar la información y sacan las fotos de la parte de arriba nada más y en la otra foto la parte de abajo. No, ni para el asistente ni para el abogado que está arrancando el ejercicio profesional del derecho. El documento es un documento íntegro, no debe ir por partes. O la foto está perfectamente cuadrada para que salga completa o sencillamente se hace el escaneo completo del documento. Pero no trabajen con documentos así ni pierdan tiempo en hacer edición para cortar y pegar, porque primero va a ser tiempo que pierdan y segundo puede ser que en el ente o donde vayan a necesitar el documento les digan así, no, tienen que sacarlo completo. Ajá, por aquí nos dice Yesenia, de esta manera se le brinda un mejor servicio al cliente y soluciones rápidas a los abogados que litigan. Exactamente. Recuerden que nosotros como profesionales del derecho trabajamos mucho con el conocimiento y el tiempo y tenemos que ir trabajando y enfocados a que el cliente quiere soluciones rápidas y soluciones buenas. Algunos, y es lo que todos deberíamos apuntar, es tener soluciones buenas en el tiempo que sea necesario. Por lo tanto, tenemos que tratar de acortar la extensión de la solución que el cliente espera que nosotros le demos. Entonces, no debemos perder tiempo arreglando, tratando de editar archivos digitales para ver si nos funciona o no funciona. Y cuando lleguemos al registro o a la notaría, sencillamente el funcionario nos diga así no. No nos molestemos, mis queridos futuros cuasi colegas, o aquellos que desean trabajar como asistentes jurídicos, no nos incomodemos y no nos molestemos cuando el funcionario nos devuelve un documento por un detalle como eso. Porque recuerden que ese funcionario público está verificando y certificando la información que nosotros estamos llevando. Y claramente con ese trabajo de edición se ve que el documento ha sido alterado. Entonces no les recomiendo esa parte. Si hacemos las cosas organizadas desde un principio es lo mejor. Ajá, por aquí nos dice, es la persona que desempeña diversas funciones operativas y administrativas en ámbito judicial y en organismos auxiliares. Exactamente, Elena. Porque precisamente funciones operativas y administrativas de aquello es que el asistente jurídico tiene funciones dentro de la oficina y tiene funciones también fuera de la oficina. La redacción de los correos electrónicos es otra de las funciones que nuestros asistentes jurídicos desarrollan. Recuerden cuando les comentaba hace un momento que el asistente jurídico muchas veces entra en conexión y en contacto directo con un cliente para organizar la cita o para recordarle que envíe alguna información que el abogado y que el despacho está esperando. También otro medio de comunicación son los correos electrónicos. Pareciera que estos elementos son elementos y funciones básicas que cualquier persona o cualquier secretario debe saber, pero en el caso del asistente jurídico que está desarrollando una actividad de la rama legal para el despacho, debe saber redactar muy bien un correo electrónico. ¿Y por qué hablo del correo electrónico? Porque estamos en la parte administrativa de la oficina. El correo electrónico es ahora un elemento de comunicación directa con nuestros clientes. Ahora nosotros ya entramos en el mundo virtual. El derecho venezolano y el de muchos países ya se encuentra encaminado en lo que es el ejercicio virtual y online del derecho, donde tenemos que diligenciar a través de un correo electrónico.
En este primer elemento de las funciones administrativas del asistente jurídico, el correo electrónico es la comunicación que nosotros podemos tener con nuestros clientes, es la comunicación que podemos tener con funcionarios, es la comunicación que podemos tener con peritos, y muchas veces se le delega al asistente jurídico la redacción de este correo electrónico. Entonces, para los colegas que están más experimentados, cuando se haga la contratación del asistente jurídico, ya hay que incluir dentro de las características, dentro de las cualidades y habilidades que debe tener este asistente, es el manejo de la tecnología. Muchas veces el asistente jurídico en la actualidad maneja la tecnología y pasa a ser un complemento del abogado que tiene mayor edad o que no se le hace fácil el manejo de la tecnología, y el asistente sí. Entonces, cuando existe este tipo de equipo de trabajo es perfecto, porque el abogado tiene la experiencia y sabe exactamente qué es lo que quiere transmitir a través de ese correo electrónico. Y el asistente pues maneja la herramienta precisamente para poder cumplir la necesidad o el deseo de las instrucciones que el abogado le está dando. Pero el asistente jurídico debe saber manejar la redacción de los correos electrónicos y la redacción en general. Ajá, por aquí nos dicen, la organización genera confianza. Exactamente, Luis Alexis. Si nosotros hacemos la contratación de un médico, vamos al médico para que nos atienda, nos haga un examen de la vista, un oftalmólogo. Y resulta que cuando ingresamos al consultorio del oftalmólogo, tienes un bombillito, no se ve muy bien, yo no voy a confiar, no sé si ustedes van a confiar en el resultado de la evaluación que ese oftalmólogo me pueda dar. O sea, nosotros no generamos y no sentimos la confianza en un médico en el que su consultorio esté desorganizado y no tenga buena higiene. Por lo menos en mi caso no. Lo mismo pasa con los clientes y los abogados. Por eso es que la presencia es tan importante, y la presencia también se extiende a la organización que exista dentro de los ambientes los cuales nosotros estamos prestando ese servicio. El abogado debe ir a la par con los avances tecnológicos. Los beneficios de estos recursos se deben aprovechar al máximo, sobre todo en estos tiempos, es verdad. El asistente también manejar una excelente ortografía. El abogado como tal debe manejar una buena ortografía, una buena redacción. El asistente jurídico no escapa de esos requerimientos, es indispensable. Y con lo que decía por aquí Ángelo del manejo de la tecnología, para allá vamos. De hecho, ya existen muchas empresas que prestan servicios de software para los despachos jurídicos. Ahora nosotros aquí en Venezuela, a raíz de la pandemia, en donde el uso de las redes sociales, el uso del internet ya es una herramienta fundamental para poder captar clientes, en donde ya ahora nosotros hacemos contrataciones de trabajadores a través de una vía virtual, y básicamente en esa vía online lo que estamos es evaluando el manejo de la herramienta, la presentación, el desenvolvimiento. O sea, el mundo ha cambiado y nosotros como profesionales del derecho debemos cambiar con ellos. Este curso es un ejemplo precisamente de eso, en donde a raíz del cambio ahora del estudio del derecho, hablemos específicamente del derecho que es nuestra rama, a la plataforma online, donde si en mi época era complicado estudiar tanto contenido, en donde todos los que salimos graduados después de 5, 6, 7, 8 años estudiando, 10 años estudiando, todavía sentimos que hay cosas que nos da temor enfrentar. Me imagino cómo serán ustedes, cuasi colegas, en donde los últimos años los han estudiado es a través de una vía online, en donde todavía no conocen muy bien ni se imaginan muy bien los procesos, el temor que deben sentir. Ya tengo el IMPRE, ya tengo mi cedulación, ya tengo mi título, ahora ¿qué voy a hacer? Si hace años ese temor era grande, yo sé que ahorita es aún más, y todos arrancamos por la misma base. Todos arrancamos siendo asistentes jurídicos. Es un elemento fundamental para poder generar esa confianza nuestra en el ejercicio e ir aprendiendo poco a poco de las exigencias que el cliente nos haga. Ajá, la ortografía, Gila Álvarez nos dice, el abogado asistente debe saber llevar una buena comunicación con sus clientes y ser honesto. La honestidad es
fundamental, tanto para el abogado como para el asistente. Y una cosa también les digo, mis queridos colegas, si la manera de trabajar de la cabeza de la estructura, que es el abogado con experiencia, no es ser muy honesto, este profesional que está iniciando el ejercicio de su carrera va a aprender es conforme a esto. Cuando hablamos del asistente jurídico, es esa persona que tiene todo el ímpetu, las expectativas del ejercicio de la carrera, que ha visto cualquier cantidad de series en la televisión, en Netflix, en todos los elementos, queriendo llegar a esa posición de gloria, llamémoslo así, con la que se ha vendido la carrera del derecho, pero que sabemos que en la realidad para llegar a esos niveles cuesta mucho, que hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, dedicación, atención al cliente, porque no llegamos a ser buenos abogados solamente leyendo las leyes, es estudiándolas a profundidad y desarrollando el carácter humano de contacto y de comunicación con nuestros clientes y el equipo de trabajo. Seguimos, de ahí es donde viene, es más difícil conseguir ser asistente con la situación actual del país. Jason, me gusta que toques ese tema, porque fíjate que hace unos minutos lo decía, que una de las limitantes por las cuales se les ha cerrado mucho las puertas a los asistentes jurídicos es porque los abogados tienen mucho temor que el asistente jurídico se lleve a los clientes a las cuentas con las que tanto ese despacho ha trabajado para mantenerlos y se siga, porque el principio de la lealtad se ha perdido muchísimo. Pero también tengo que ser realista con una realidad que en el caso de Venezuela, hablo de Venezuela porque lo he visto y sé que ha pasado en otros países, porque en comunicaciones con otros colegas pues hemos llegado a la misma conclusión. Hace unos 20 años, hace unos 10 años inclusive, que es el tiempo que yo tengo de graduada, los despachos abrían sus puertas tratando de tener ciertas limitantes con los asistentes por el temor que hemos comentado, pero había una forma de escalabilidad en el ejercicio de la profesión, y esto fue algo que nosotros conversamos en un live que creo todavía está colgado en nuestra cuenta en Instagram, y hablábamos de los pasos que vivía normalmente el abogado. Nosotros arrancábamos todos, como les comentaba, siendo asistentes jurídicos, arrancábamos siendo el secretario del profesor de la universidad, arrancábamos sirviendo el café y yendo a revisar un expediente si teníamos acceso a él, arrancábamos estando sentados en la oficina, escuchando los casos y posteriormente viendo cómo era que nuestro maestro, nuestro profesor respondía y daba soluciones a ellos. Pero a raíz que el ejercicio profesional se fue complicando por todos los elementos que a nosotros nos arrojó precisamente la encuesta que hicimos hace unos meses, donde la corrupción, la falta de lealtad, la irresponsabilidad de los profesionales, lo engorroso y burocrático de las soluciones, hizo que la circunstancia, otro de los elementos principales fue los altos honorarios que los abogados y los despachos cobraban, fueron elementos que han hecho que el cliente o la persona que sabe que necesita el servicio legal se niegue a contratar los servicios de los abogados. En vista de esto, los grandes despachos que tenían 30 clientes, 50 clientes, 15 documentos que presentar de manera diaria, estos abogados con mayor experiencia sencillamente dejaban que estos casos bajos, revisiones de expedientes, documentos, redacción de documentos de compraventa, los llevar al asistente jurídico ya no se hace, aunque todavía existe gran margen de profesionales que ya no trabajan bajo las figuras grandes, sino ya son el profesional, el abogado independiente, que de una u otra forma sí necesita el servicio del asistente, ya no con la figura convencional con la que hablábamos de grandes estructuras y de las oficinas. Más sin embargo, siempre se necesita un equipo de trabajo. El abogado con mayor experiencia sí podrá inicialmente desarrollar algunas actividades, pero vamos a ser sinceros, poder dar respuesta al cliente y atender todo es muy difícil. Trabajar con el asistente jurídico nos da la facilidad
de que si yo como abogado estoy haciendo la cola para poder ingresar a revisar un expediente que sí necesito leerlo personalmente, mi asistente puede estar perfectamente en un registro, en una notaría, desarrollando cualquier otra actividad que él sí puede hacerle, le podemos brindar soluciones al cliente. Pero es una realidad, el efecto económico sí nos está afectando. Solo que nosotros como abogados debemos aprender a seleccionar nuestros asistentes, y ustedes, cuasi colegas que desean trabajar como asistentes, también aprender a seleccionar en dónde y con quién quieren trabajar y de quién quieran aprender. ¿Ok? Seguimos. La segunda de los elementos de la clasificación son las jurisdiccionales, ¿sí? Las funciones jurisdiccionales. Como hablamos que el asistente jurídico puede ser cualquier persona que desarrolle, tenga las habilidades, maneje un conocimiento básico en derecho y aporte realmente, tengan buenos elementos de comunicación. Estas funciones jurisdiccionales serán exclusivas de los asistentes jurídicos que sean abogados. Hay elementos que hay diligencias, hay trámites en las que cualquier persona no puede tener acceso y no lo puede hacer. Por eso es que en el curso de asistente jurídico nosotros profundizamos específicamente qué sí puede hacer y qué es lo que comúnmente los abogados y los escritores jurídicos le designan a los asistentes jurídicos. En el curso de asistente jurídico les enseñamos cómo desarrollar, por ejemplo, una diligencia, que es lo más básico que un asistente jurídico puede hacer que sea abogado. Tú tienes el IMPRE hoy y el lunes necesito que estés en el tribunal redactando un poder apudacta para que vayas con el cliente y te otorga un poder para que puedas revisar el expediente. Es un poder básico, no tiene nada de complejo y eso ya lo puede hacer un abogado que tenga su IMPRE. Entonces, estas funciones jurisdiccionales son exclusivas de los abogados que están ya cedulados y, ojo, no es solamente tener el título, ¿no? Deben tener ya su colegiatura correspondiente para poder desarrollar este tipo de actividades. Ajá, por aquí nos comenta Yesenia, ¿es tan real que se perdieron tantos valores en nuestro país? Como que los buenos y honestos somos más. Y creo que también el asistente debe tener humildad, solicitar trámites en tribunales. A eso voy en otro de los elementos, que es cuando nosotros arrancamos este curso, hablamos que uno de los elementos principales es que el asistente jurídico no debe ser altanero, no debe ser grosero, ya sea porque seas un asistente jurídico abogado o ya sea porque seas un asistente jurídico que tiene un conocimiento base en derecho o un estudiante de derecho. Y esto va tanto para los abogados que tenemos experiencia como para los que recién están ingresando al ejercicio profesional, es decir, que están recién graduados o los que están estudiando. Hay que saber seleccionar las batallas, es decir, es difícil, es complicado desarrollar de una manera rápida las actividades o las diligencias cuando queremos prestarle una respuesta rápida al cliente y nos conseguimos con funcionarios que realmente nos ponen limitantes. A esto me refiero a saber seleccionar las batallas. En algunas circunstancias, con dulzura, con carisma, con buena comunicación, sabiendo pedir, solicitar y teniendo un poquito de paciencia, logramos las cosas de una manera más expedita. En otras circunstancias, esta estrategia no funciona porque genera la reacción contraria. Entonces, ustedes cuasi colegas, aprender a leer el lenguaje corporal de la otra parte es fundamental para saber identificar el tipo de comunicación. En ocasiones podemos conseguirnos con bloques completamente que nosotros lo vemos como personas que son unos bloques que de ahí no puedo acceder, pero el carisma, el encanto les puede llegar. A otros, sencillamente, cuando nos empiezan a dar largas y largas, y también depende de la circunstancia, poner un límite, exigir el derecho como es, si no estamos haciendo algo indebido, si no queremos saltarnos algunas circunstancias, ¿verdad? Exigir con un tono asertivo es lo que nos va a marcar la diferencia, pero nunca bajo ninguna circunstancia perder el control. Ni el asistente, ni el abogado con experiencia, ni el abogado recién graduado.
Perder el control no está permitido para nosotros. Porque imagínense que ustedes estén en un juicio y por alguna circunstancia que escuchen de la contraparte, así sea lo más absurda, nunca debemos perder el control, siempre mantener el control. Nosotros somos los profesionales del derecho, nosotros somos los que manejamos la realidad y tenemos que enfocarnos en el objetivo, que es lograr la petición de nuestro cliente, ¿sí? Entonces, tenemos que enfocarnos en eso. Entonces, si el asistente necesita procesar un documento de compraventa, ¿verdad? Debe saber mantener el control para lograr eso. Aquí también es muy importante y es donde entramos en el tercer elemento, que es la parte de la gestoría. Por aquí se saludan. La parte de la gestoría. ¿Por qué seleccionamos como una de las funciones la gestoría? Se ha visto con muy mala cara el trabajo que hace el gestor. Pero aquí voy a hacer un paréntesis inmenso y grandísimo. Muchos abogados desarrollan trabajo de gestoría. Y básicamente, ¿qué es la gestoría? Es desarrollar o es hacer el paso a paso de un trámite repetitivo que sigue unos lineamientos y unos cumplimientos, ¿verdad? Que no necesariamente necesita que sea desarrollado por un abogado. En este paso a paso no se requiere conocimiento técnico, jurídico en específico para hacerlo. Así que este trámite de gestoría básicamente podemos verlo que lo desarrolla cualquier persona que conozca este paso a paso. Normalmente nuestros asistentes jurídicos desarrollan y inician por los trámites de gestoría, que el gestor jamás ni nunca, y no está permitido, y llegaría a ser hasta ilegal, que un gestor usurpe las funciones, la preparación que sí tiene un abogado. Inclusive, podemos incluir aquí al abogado recién graduado, cuando muchas veces da opiniones jurídicas a clientes que les están consultando, pero él no se encuentra seguro. Por eso es que es tan indispensable que el abogado que recién está ingresando al ejercicio o al campo profesional, si no decide ser asistente jurídico, sino que decide hacerlo solo, siempre debe contar con otro profesional de mayor experiencia para que oriente y guíe sus actuaciones. El estudiar sí es importante y va a determinar más o menos el camino, pero hay circunstancias en las que muchas veces el abogado sin experiencia va y resulta que la consecuencia es peor. Entonces, en el caso de la gestoría, la mayoría desarrollamos trabajo de gestoría. Y en la situación actual es totalmente normal, porque si se va a procesar un documento de compraventa en donde se le pasó un presupuesto al cliente, dentro del presupuesto se deben incluir los gastos y el tiempo de la persona que va a ir a tramitar ese documento. Y ahí incluimos los honorarios del abogado, la redacción del documento, por poner un ejemplo. Es muy diferente que el abogado redacte el documento y lo vise y se lo entregue a Pedro Pérez para que desarrolle el trabajo de gestoría, es decir, procesar el documento hasta que llegue la firma. Eso es muy diferente a que el gestor tome un documento, un formato, llene datos e incluso llegan al extremo de falsificar la firma. Eso es un delito. Esos documentos están viciados, no están con los lineamientos de ley. En el curso de asistente jurídico nosotros les enseñamos, inclusive profundizamos este tema desde el punto de vista legal, las consecuencias que se pueden tener por eso. También existe la figura en la que muchos abogados les enseñan a sus asistentes que aún no son abogados, sencillamente aquí te dejo las hojas, aquí te dejo el formato, aquí te dejo el sello y encárgate tú de falsificar la firma, porque también tenemos profesionales que han llegado a esos extremos. Entonces, esta práctica no es la buena práctica. Que se ha hecho costumbre es una cosa. Eso no significa de que sea legal ni que sea el deber ser. Entonces, el asistente jurídico también tiene funciones de gestoría, porque puede ser la persona que se seleccionó para poder hacer ese paso a paso que no necesita ningún conocimiento técnico jurídico. Pero también podemos tener el asistente jurídico con funciones, ¿verdad?, en el caso que estamos hablando de las funciones jurisdiccionales, que podrían en algunos casos considerarse como gestoría,
pero que requieren un conocimiento técnico jurídico que el abogado recién graduado o el estudiante de derecho sí conoce y sí maneja. Entonces, en este caso de la gestoría podemos tener a su vez una subdivisión. El que conoce de derecho y el que no conoce nada de derecho. El que no conoce nada de derecho es el típico gestor que muchas veces puede falsificar una firma y es el que le da soluciones al cliente, ¿verdad? Que le solucionan en el momento y resulta que posteriormente le ocasionan otro problema. Ese tipo de actuaciones no es la más adecuada. También tenemos profesionales del derecho que actúan como si fueran gestores, entonces se basa en su habilidad para poder firmar, pero el enfoque que les dan a su forma de ejercer no es precisamente en pro de hacer el deber ser que dicta la norma, ni muchas veces pensando en el cliente. Ajá, sigo leyendo por aquí. Importante que el asistente no se sume ni promueva el soborno para agilizar las operaciones ante los organismos, alegando que se les cobra al cliente. Exactamente, Otani. Y aquí es donde hago nuevamente la acotación. Si yo, como la abogada líder de un equipo de trabajo, tengo un asistente jurídico, y normalmente estos asistentes jurídicos, mis estimados, nosotros como profesionales los fuimos formando así. Muchos de los profesionales que se encuentran en la calle en este momento ejerciendo, que ya pasaron su etapa de asistente, que decidieron abrir sus bufetes, hacer la captación de sus propios clientes, que se acostumbraron a trabajar de esta forma, pagando por debajo de la mesa, muchos de ellos fueron enseñados precisamente por los mismos abogados que le consiguieron los contactos y les enseñaron a cómo hacerlo. Ahorita nosotros como profesionales que ya tenemos este tiempo ejerciendo, ustedes queridos participantes que están como estudiantes o están apenas arrancando el ejercicio de la profesión, tienen una gran limitante. Y es que precisamente nosotros estamos luchando contra esos que se mal llamados, sí, llamémoslo así, gestores que no desarrollan la actividad como debe ser ni de manera legal. El alto grado de competitividad, porque para nadie es un secreto que a raíz de esta pandemia existen pocos clientes que decidan hacer inversión en la solución de sus problemas o en prevenirlas, y muchos colegas que se encuentran también con su deseo y su necesidad de trabajar. Es totalmente entendible. Pero lo que realmente va a marcar la diferencia, y una de las conclusiones a la que nosotros pudimos llegar a raíz de la encuesta que hicimos en finales del año pasado, es que efectivamente sí hay problemas por solucionar. Y ustedes, muchos quizás están en los grupos, en el caso de Venezuela, en los grupos de Facebook, que se dan cuenta y luchan porque la gente pregunta y consulta. Sí hay gente con problemas que sí siente curiosidad de solventar sus situaciones. El detalle es que nosotros como profesionales no estamos sabiendo enfocarlo. Entonces, cuando el asistente jurídico llega a una notaría y me dice a mí como abogado, mira, ya la procesé y firma esta tarde, cuando no se le dio la instrucción para que firme un habilitado, porque precisamente sabemos las circunstancias, algo pasa aquí. Entonces nos alegramos porque efectivamente resolvió de una manera rápida, pero también nosotros le hemos ido enseñando a los funcionarios a que si no se paga, no se va a tramitar el documento. Esto estamos hablando de una vía administrativa en un ente público normal. En tribunales pasa casi exactamente lo mismo. Entonces, por aquí es muy difícil. Uno llega a las 4 o 5 a.m. al registro, se hace la cola y ve cómo llegan, y llegan colas y pasan derecho. Ajá. Pagar ni el trámite, da mucha impotencia. Como recién graduado, sí, Jason, sí. En este momento, arrancar el ejercicio profesional del derecho, ustedes tienen las grandes limitantes a las que nosotros no nos enfrentamos. Ustedes ahora, recién graduados, tienen la gran limitante en la que tienen la competencia del abogado experto, tienen la competencia del gestor corrupto, tienen la limitante del ente público corrupto, al cual ustedes aún no tienen acceso para saber con quién deben hablar, para qué les transmiten, pero ustedes tienen una gran ventaja. Una gran ventaja para el que quiera verla y para el que realmente se quiera preparar. Entonces, ¿y a qué me refiero a esto?
En mi época, hace 10 años, 15 años, 20 años, y lo conversamos precisamente en estos días con una cuasi colega que está estudiando, en donde ella decía, es que nos meten información en la universidad y yo siento que no siento nada. La competencia entre sus pares, digamos, entre su promoción a nivel de conocimiento está decayendo. Por lo tanto, aquel abogado recién graduado que se dedique realmente a formarse, a estudiar, a aprender a preguntar, a desarrollar su personalidad en este mundo del ejercicio del derecho, a marcarse como diferente,